Presentamos Conozca al Diputado. ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio Conozca al Diputado, un espacio diferente. Acá no hay emociones, no hay discursos. Vamos a conocer la vida del diputado y hoy tenemos a don Horacio Alvarado, diputado de Bogantes. No podemos dejar a la mamá por fuera, jamás, ¿verdad? No. Don Horacio, ¿qué tal? Gusto Muy bien, saludarlo. más bien, muchas gracias por la invitación. El gusto nuestro. ¿Dónde nació don Horacio? Yo nací en el Hospital de Heredia. Soy belemita. Y de pura cepa y criado entre cafetales. Papá administraba una finca de café y entonces todo el proceso de café lo conozco desde recolectar hasta regar abono y apodar las matas de café. Como decían en mi pueblo, le rendía cogiendo café. Así es. Yo pertenezco a una familia, bueno, mi hermano mayor falleció, de 11 hermanos, y entre los 2 hermanos yo era el que cogía más cajuelas de café entre todos mis hermanos. Llegué a coger una vez. ¿De la cocina o...? No, señor. Directamente de la mata llegué a coger aproximadamente, lo más que llegué a coger fueron con 25 cajuelas de café. 25 cajuelas. ¿Cuántos años tenía en ese momento? Eso es para decir yo cuántos años tengo ahora. Cuando era estudiante de secundaria, a nosotros... Estamos hablando de 14, 15 años. Papá, yo tuve la oportunidad de estudiar en un colegio que empezaba del 2 de la tarde a 6 de la tarde y por lo tanto en la mañana tenía que hacer los trabajos como cualquier otro. Era una obligación ayudar en el trabajo de campo para... Sí, más que nosotros vivíamos... Cuando Belén se desarrolla primero siendo de fincas, ¿verdad? Era meramente campo. Algunas propiedades eran donde llegaban la gente de San José más bien a pasar sus vacaciones, que habían quintas. Y nosotros vivimos entre café, entonces nosotros teníamos que ir al café y los 2 menores teníamos que sernos responsables del ganado. Del ganado no, eran como 40 animales que tenía papá. Y nosotros teníamos que hacernos, mi hermano William Alvarado, que fue diputado, y este servidor, éramos los responsables de crear y cuidar el ganado que teníamos. ¿A qué hora se levantaba? ¿Y eso ya siendo niño o ya nosotros desde las 7 de la mañana nos mandaban a recoger el ganado, aproximadamente eran, sin ninguna exageración, para que la gente conozca, de la calle principal de Belén, antes de llegar a Pedregal, nosotros vivíamos en esa finca y teníamos que recorrer aproximadamente unos 4 kilómetros o 5 kilómetros para ir a traer el ganado que quedaba el potrero a la orilla del río Virilla. Lo traíamos en la casa, ordeñábamos, le dábamos de comer y lo íbamos a dejar de nuevo antes de ir a la escuela, lo dejábamos antes. ¿También ordeñaba? También ordeñaba. Teníamos 20 vacas de ordeño y eso lo encargaba mi hermano William y este servidor. ¿Tomó leche al pie de la vaca? Al inicio, yo quiero decirte que yo tengo problemas con la leche, entonces no proceso bien y entonces no volví a tomar leche. Pero sí, sé lo que es ordeñar. Yo ordeñaba 5 y mi hermano las otras 5. O cuando tenía 10 y 10. ¿Qué anécdotas recuerda de esa época? Yo recuerdo porque nosotros teníamos que cruzar solo cafetales. Y en aquella época me parece que para que no las parejas no fueran vistas, ¿verdad? Entre los cafetales se hablaba, no sé si recuerda, bueno, es muy joven, pero se hablaba de la Llorona, de Cadejo y ese tipo de cosas. Entonces uno iba por el cafetal y cualquier movimiento que uno escuchaba, corría o se pegaba un susto porque uno pensaba que era o la Llorona o el Cadejo y ese tipo de cosas. Que pasaban porque era solo cafetal, no teníamos casas para que uno pudiera meterse al corredor de una casa u otra cosa. ¿Y cuidando el ganado? Y cuidando el ganado recuerdo a la puchica. Hay una muy, muy interesante, tenía yo aproximadamente unos 8 años, cuando papá llega y me dice, mira Horacio, vaya y le dice a Celín era el señor que manejaba bueyes. La finca tenía yunta de bueyes y tenía las carretas. Vaya y le dice a Celín que corte unos palotes o vástagos para los animales. Y yo fui
Le digo, don Celín, es que dice papá que si podemos cortar unos palotes para llevarle a las vacas. Y me dice, ¿cuántas? Ya, 20 vacas, 20 palotes. Entonces, papá andaba a caballo, llegó, porque el playón, ¿verdad? A la orilla del río Virilla, era un bajo, un playón. Entonces, de arriba nos vio, bajó a caballo y me dice, Horacio, ¿cómo le fue? No, perdón, le preguntó a don Celín, ¿cómo le fue? No, don Horacio dijo que bien, porque aquí estamos cortando, yo también tenía que partir el vástago. Y resulta que papá dice, bueno, ¿y don Celín cuántos cortó? 20. 20 vacas, 20 palotes. Yo llego a la casa, ¿verdad? Llego a almorzar, estábamos almorzando y le dice papá, mamá, un momento, una cuchara de arroz, una cuchara de frijoles y un pedacito de carne, si eso era el almuerzo, y un poquito de ensalada. Me tuvo como 4 días así, ¿verdad? Delante de mis hermanos, hasta que mamá preguntó por qué a Horacio le está pidiendo una cuchara que le dé una cuchara de arroz, unos frijoles, ¿verdad? Y le dice papá, porque las vacas no se comen un solo palote. Y me dice, Horacio, ¿usted puede ir a decirle a Celín que vaya a cortar mañana palotes para las vacas? Y le digo, sí, papá, yo voy. Y resulta que entonces yo no corté 2, corté 3 por cada vaca. Y ya llegué a almorzar, entonces me sirvieron todo lo que se le servían a todas las demás hermanos, pero me tuvo más o menos como 4 días. Era la forma que papá nos enseñaba. Papá no nos castigaba, papá nunca nos pegó. Sí, era como militar, nosotros teníamos que... ¿Y sí aprendió la lección? Por supuesto. Papá, por ejemplo, nosotros los zapatos de mis hermanos mayores, como éramos, teníamos que betonárselos a todos. Lo que decían los hermanos mayores nosotros teníamos que hacer, porque era una orden. Y papá y mamá nunca nos pegó, pero teníamos un problema, porque cuando nos jalábamos una torta le decía a mi hermano mayor, pégale, y ellos no medían la fuerza y entonces nos pegaba. ¿Y si era tortero, Horacio Alvarado? ¿Bogantes? Vieras que no, muy tranquilo. Yo he sido una persona sumamente tranquilo, pero sí he tenido una palabra que seguro me enseñaron desde chiquitito, y voy a decirla, a mí me enseñaron desde ser hijo de puta. Entonces yo lo decía, y papá no le gustaba, mucho menos a mamá. Una mala palabra. Y déjenme decirles que varias veces me sacaron sangre mis hermanos porque papá le decía, pégale. Y nos pegaba. ¿Y en esa sí lo corrigieron o no hubo forma? Vieras que todavía no hubo forma. Esa palabra, me imagino que desde muy chiquitillo, ¿verdad? Comenzaron a decirme, entonces se me quedó y de vez en cuando se me sale la palabra. Como el mae. Como el mae. Sí, yo utilizo hijo de puta, no hijo de puta, sino puta. ¿Verdad? La palabra puta nada más. Porque eso fue lo que seguro me enseñaron, pero no hubo forma que me corrigieran en eso. ¿Cómo era la convivencia con sus hermanos? Eran muchos. Sí, pero era ¿Cuántas mujeres son? Solo 3 mujeres y el resto éramos hombres. A nosotros los lunes nos ponían, teníamos que sacar la ropa, ponerla sobre la cama, y los martes nos volvían a poner, nosotros teníamos que planchar la ropa, porque éramos un montón. Y algo que también estoy acostumbrado, ¿verdad? Que lo hago, inclusive si yo voy a un hotel, por más fino que sea el hotel, yo tiendo o hago la cama antes de salir de esa habitación, porque me enseñaron a que yo tenía que hacer la cama antes de salir de la habitación. O sea, antes de bañarme, de chiquitillo nos enseñaron que teníamos que tender la cama, entonces yo la tiendo. Y hoy día, aunque vaya a un hotel, lo hago. ¿Y la convivencia con ellos qué tal? Excelente, por supuesto, los problemas de todos, hermanos. Pero recuerdo también otro, a Danilo, que se cayó de un árbol, se quebró un pie, ¿verdad? Y estábamos todos jugando y él no podía jugar, pero un pronto a otro le dice, hey, estamos jugando bola, un pronto a otro, y dice, bueno, yo juego. Y entonces mi hermano Gamaliel le pregunta, dígame una cosa, ¿qué se siente andar con yeso? Y le dio un patadón y le quebró el pie y también tuvieron que enyesarlo. Entonces ya eran 2 enyesados. Recuerdo a mi hermana grande que quería aprender a manejar bicicleta y recuerdan, habían unas cercas que eran Las de púa. De púa. Sí. Y la metieron entre esa cerca y nunca más cogió una bicicleta y no volvió a andar en bicicleta. Pero una convivencia normal. ¿Usted aprendió a andar en bici? Sí. Una convivencia. ¿Igual? ¿Contra la cerca o...? No, mis hermanos me tiraban. Entonces yo no tenía... Se caía cada ratito, pero
pero una relación muy bonita. Tan es así que, por supuesto, con algunas diferencias, pero ahora como estamos como en una misma propiedad, tenemos una misma propiedad como una sociedad entre todos, nos reunimos como una vez al mes. Por supuesto, mi hermano mayor no, nos reunimos una vez al mes para ver qué vamos a hacer con esa propiedad entre todos, pero sí fue una relación muy bonita. No puedo quejarme de mis hermanos, y más cuando vinieron los sobrinos. ¿Tiene muchos? 32 sobrinos, y creo que son 11 o 12 sobrinos nietos. Yo soy ya tío abuelo. Tío abuelo. Pero no permito que me digan eso, solo que me digan tío. Entonces solo tío, pero no permito que me digan tío abuelo. Ok. Don Horacio, su mamá. Mamá Clara Bogantes Morera, una señora de un pelo larguísimo, usaba siempre una trenza. Mamá se sentaba y, digamos, en un banquillo, y la cola le bajaba todavía digamos, de la parte donde uno se sentaba. Un pelo grande, una señora blanca, muy diferente a mi color. Yo salí más con el color de papá. Una señora muy, muy respetada, una señora que yo nunca la oí decir una mala palabra. Es más, mamá, recuerdo que nunca contestaba un teléfono en mi casa, porque una vez que contestó le dijeron una vulgaridad, y nunca en la vida volvió a coger el teléfono. Una señora sumamente católica. En mi casa todavía hay imágenes de santos, porque conservamos los que mamá nos dejó. Pero una señora sumamente religiosa. Y usted también, ¿verdad? Nos enseñó a rezar el rosario. Yo rezo el rosario todos los días, en las mañanas, y cuando no tengo chance y cuando voy de gira, lo que hago es que apenas salgo de mi casa, pongo el rosario y comienzo a rezarlo en el trayecto que vaya. Vamos a ver, no soy tan practicante, pero sí por lo menos, sí, por lo menos, digo yo que reza y peca empata, pero yo creo que yo rezo más. Tiene que rezar yo rezo más porque solo me porto un poquito mal, que usted lo sabe muy bien en los conciertos. Sí. ¿Para qué me invitan si sabe cómo me pongo, verdad? Y se vale. Sí, don Horacio, ¿cuál fue la principal enseñanza que le dejó su mamá? Dos cosas. Voy a decirlo aquí tanto de papá y mamá. Papá y mamá nos enseñó: devuélvale a la comunidad lo que la comunidad le ha dado. Entonces papá y mamá nos obligaban a nosotros también a participar en grupos de organización comunal. Nosotros estábamos en un grupo que se llama MOABE, Movimiento Acción Belemita, desde muy jóvenes. Era un grupo de jóvenes que nos reuníamos para hacer fiestas a los chiquitos de escasos recursos económicos, pero después nos inclinamos más por los chiquitos que tenían síndrome. Entonces nos dedicamos más, todos los fines de año le hacíamos fiesta a esos chiquitos y le dábamos regalos. ¿Qué no tolera Horacio Alvarado? La mentira. O sea, y más si uno se está dando cuenta que le están mintiendo. Que le están viendo la cara. Vamos a ver, yo tengo cara puede ser esta cara como de bruto, pero no de tonto. Y yo no soporto. Yo siempre he dicho, y lo he dicho en mi oficina: el que es tonto, o el que es bruto, es bruto. Pero yo no soporto la mentira. Me recordó una frase célebre del plenario. Podría ser tonto, pero no idiota, dijo. Pero no idiota. Por ahí. Sí, pero yo sí, la mentira, vieras que no la soporto. Y últimamente, no sé si también por mis condiciones de edad, no soporto el llegar tarde. La puntualidad. La puntualidad, sí. Vamos a ver la política, cómo surge la participación en la política, y me imagino también que parte de eso de sus papás, de devolverle a la comunidad lo que la comunidad le daba. Yo creo que ahí fue la torta, ¿verdad? Porque papá nos decía eso, pero los dos hermanos menores, William y yo, y Olman, comenzamos a trabajar mucho con los grupos organizados, pero no nos gustaba la política. Papá y mi abuelo, el papá de mi papá, era muy político. A papá siempre le gustaba, pero siempre le gustaba ayudar y participar, pero nunca un puesto. Recuerdo que me decía papá que abuelo contaba con los granos de maíz y un tizón, y entonces cuando era Liberación y la Unidad en aquella época, ¿verdad? O los calderonistas y los higueristas, y cada vez que él veía pasar a alguien, le ponía al maíz una rayita, con el tizón, una rayita negra, ¿verdad? Entonces él iba haciendo como un censo.
Y él decía la palabra que me enseñaron, puta, la ganamos, ¿verdad? O la puta, la perdimos. Pero mi abuelo le dejó eso a papá. Creo que fue también al decirnos eso nosotros nos metimos, aunque yo era una persona que era totalmente apolítica. Yo inclusive en la Universidad Nacional me invitaron a participar en grupos políticos y yo nunca lo hice. Más bien yo estuve, yo estuve en el Tribunal Supremo interno ¿cómo se llama? De la Universidad Nacional. ¿Qué me hizo cambiar? Me hizo cambiar, digamos, ver algunas injusticias que se estaban cometiendo. Y cuando aquel entonces uno veía que los diputados ayudaban con caminos, con escuelas, colegios, y entonces yo, pucha, mira, estar en política es un don. Es una posibilidad de servir. Para poder servir, ¿verdad? Y como ya venía en grupos organizados sirviendo, entonces me metí. Y voy a contarle otra cosa. Estando papá y mamá cenando, papá antes de almorzar y cenar siempre se echaba un trago, porque él padecía de gastritis, pero le dijeron que echándose un trago antes, bueno, eso ojalá que no sea de ejemplo, pero no le caía bien lo que se estaba comiendo. Y eso se lo dijo don Federico Romos en Montealegre a papá. Entonces papá se echaba un trago y el día que papá muere, dice, a la puta, no me tiraba el trago, estábamos comiendo una olla de carne. Se levanta, se echa el trago, termina de comer y estaba en un lado, nosotros teníamos una mesa grande pues, con una banca cuando llegaban todos, ¿verdad? Entonces se sienta papá y del otro lado yo venía de trabajar del Ministerio de Hacienda y me siento a la par de mi hermana Inés, que es una señora ya grande y que es soltera, y estaba hablando papá y mamá cuando de un pronto el otro me dice, mira, no te metas mucho en política porque puedes desprestigiar la familia. Y en eso vuelve a ver a mi mamá y le dice, Clara, vos sabes, hasta aquí no doy más. Mi papá se murió, le dio un infarto fulminante. Yo tuve que brincarme en la mesa, agarrarlo y cuando, como loco descalzo, llegué al Hospital México descalzo y en pantaloneta con papá, pero papá murió en el trayecto hacia el Hospital México. Pero esa frase yo la recuerdo perfecta, no se meta mucho en política porque lo que hace es desprestigiar. Pero no hizo caso. No le hice caso. No le hice caso en esa y no le hice caso en otra cuestión política también, que gracias a Dios que murió fue papá y mamá de último, porque cuando Rafael Ángel y Miguel Ángel eran candidatos a la presidencia, no, Miguel Ángel, Rafael Ángel todavía no quería nada. En 98. Ajá, 98. Y cuando Rafael Ángel decidió lanzarse, ya y nosotros seguimos con Miguel Ángel. La segunda, eso fue en Pérez Celedón un domingo. El miércoles le pide una cita a papá con todos mis hermanos. Porque le dijeron a Rafael Ángel que yo y William no estábamos, bueno, William y yo no estábamos con él, estábamos con Miguel Ángel. Entonces ya reúne todos, nosotros metidos en el cuarto, cuando dice, Horacio y William, vengan. Y ya está Rafael Ángel ahí. Y le dice Rafael Ángel, mira, don Leonidas, ¿qué hacemos? Estos muchachos no están conmigo. Y entonces le dice, papá, ¿cómo? ¿No están con usted? No. Y entonces eso fue William, yo no dije nada. Dice, papá, es que usted nos enseñó que cuando uno empeña la palabra hay que cumplirla. Rafael Ángel, nosotros fuimos varias veces, le dijimos a usted que si usted era el candidato y usted nos dijo que era Miguel Ángel, es más, nosotros ni siquiera conocíamos a Miguel Ángel. Esa reunión de Rafael Ángel en mi casa duró 10 minutos, porque nos sostuvimos de estar con Miguel Ángel Rodríguez y entonces papá dijo otra frase, no se preocupe Rafael Ángel, estos muchachos se quedarán sin herencia. Ve lo fuerte, ¿verdad? Y por eso digo, bueno, murió papá primero, entonces mamá sí nos heredó. Su papá era de esos viejillos de antes, como se dice popularmente, ¿verdad? Papá tenía un carácter de no nos pegaba, pero con solo volvernos a ver a nosotros, quietecito, porque... Y donde la palabra realmente valía. Ajá. Entonces, ahí nos enseñó, y un señor muy de familia con mamá. Don Horacio, y a partir de ahí, bueno, ya se mete en política, pero el listón era muy alto, no desprestigiar a la familia. Sí. Y usted se convierte primero en diputado. Ajá.
Luego, en el 98, luego embajador, luego embajador y luego alcalde. Y luego alcalde. Por 15 años de Belén. Ajá. Y usted es parte de la transformación que tuvo también Belén, incluso estuvo dentro de los mejores alcaldes del país. Dentro de los 16 años que estuve como alcalde de Belén, fue calificado por la Contraloría como uno de los mejores. En muchos momentos, muchos años estuvimos en primer lugar y luego bajamos a un segundo, tercero, pero volvíamos a subir a un primer lugar. Pero igual, si algo aprendí con papá y mamá, donde nos dijo eso, que el desprestigio, ni un solo centavo de la institución para beneficio de Horacio ni de mi familia. Eso queda clarísimo. Tan es así que me siento, Dios lo bendice a uno cuando uno hace las cosas bien. Muchos procesos que me han llevado la auditoría y algunos miembros del Consejo Municipal a procesos legales, vieras que los han desestimado. Y no he tenido ni siquiera que ir a juicio, porque los desestiman los casos. Ahora tengo 2 o 3 casos o 4 casos que están ahí, pero yo sé que cuando uno hace las cosas bien, hay alguien que lo protege a uno y ese es Dios. ¿Es de los políticos que usted dice yo puedo andar con la frente en alto? No tengo ningún problema, nunca. Más bien, déjenme decirles, y hay testigos, y si me escucha gente de Belén, yo de mi salario siempre, y todavía de mi salario, siempre ayudo a gente, pero no me gusta. Hago este comentario nada más, pero no me gusta ni a quién. Sí, no tiene por qué. La derecha que no lo sepa la izquierda. Sí, pero siempre más bien tuve una asesora que decidió manejar mi dinero porque no me alcanzaba para el último día del mes. E inclusive, déjeme decirle que yo me vengo a ser diputado ganando $1,5 million menos. ¿Por qué esa decisión? ¿Por qué esa decisión? Porque una vez de estar uno metido en una municipalidad y administrando, porque yo siempre he dicho que en este país no hay alcaldes hay de Panamá para arriba y de Nicaragua para abajo, y ni siquiera, y más si hablamos de los países de Europa, porque el alcalde manda y el alcalde decide, ¿verdad? Junto con el Consejo Municipal. En este país es un país muy centralista. Yo decido estar ahí durante varios tiempos, primero porque también me sometí a la votación, pero decidí ser diputado porque muchas de las cosas que estoy presentando, proyectos de ley, es principalmente para, darle facilidad a las municipalidades para la ejecución. Y la otra cosa que me parece importante es que hay que ganar lo justo. Y tengo un proyecto de ley del salario de los alcaldes y también de las dietas de los regidores, que debe ser lo justo. No puede ser que un regidor gane por minuto más que Keylor Navas, porque van a sesiones. Y además hay mucha desigualdad, ¿verdad? Mucha desigualdad. Una municipalidad ganan 1 millón o más de 1 millón, mientras que otras municipalidades más grandes están ganando 300 o 200 un regidor. No es igual también el salario de un alcalde de un cantón que otro, cuando debería ser... Y la responsabilidad. Y el proyecto lo que hace más bien es que si yo como alcalde soy un buen administrador y tengo más ingresos en la municipalidad, puedo aumentar mi salario. Entonces es un estímulo el proyecto de ley para ¿Tiene mucha conciencia social con los adultos mayores? Demasiada. Vieras que... ¿Por qué? No sé, porque tal vez... Aparte que son súper tiernos. Sí, no, pero voy a decir también es que cuando yo nací, mamá tenía casi como 50 años, o 40 y restos de años, y verdad, entonces yo me crié con gente adulta y con papá y mamá. Entonces yo tengo un sentimiento muy fuerte por la gente adulto mayor, independientemente de sus condiciones económicas. Y una debilidad por el pan casero. Ni hable de eso y la carne. Por eso es que estoy con ciertos pesos, con ciertos kilos más, porque también mamá hacía carne los lunes y los miércoles hacía pan. Entonces, eso es la costumbre, le quedó a mi hermana mayor. Yo vivo con mi hermana mayor. Es mi familia y mi hermana hace pan ahora los sábados o los domingos. Entonces, esas bollas de pan, yo me llego después de la Asamblea Legislativa, comienzo a leer o a ver televisión o a leer algo, y entonces cojo unas cuantas bollas de pan y con un fresco limón me las tiro 4 o 5 bollas de pan. ¿Y los helados? Los helados ya yo me puedo comer una caja entera en una sola sentada. ¿Cuál es el favorito? La naranja holandesa. Naranja holandesa.
Tiempo libre. ¿Qué hace don Horacio en el tiempo libre? Aparte de disfrutar en San Mateo. Yo desearía tener más tiempo libre para hacer muchas cosas, pero yo como agrónomo que soy, y debo decirlo que sin ninguna pena, yo cuando terminé mi carrera entré a trabajar en el Ministerio de Hacienda. Yo soy perito, valoro propiedades, pero me gusta siempre el campo. Entonces mi anhelo es estar allá en la finca, metida con el ganado y sembrando árboles y un montón de cosas más. Eso es de las cosas. Pero ya sabe alimentar el ganado. ¿Ah? Y ahora sí sabe alimentar el ganado. Y ahora sí, porque bueno, falta otra anécdota, porque mi hermano, rapidísimo, porque mi hermano Danilo y yo estábamos estudiando el mismo año agronomía. Ajá. Y estábamos en la parte de zootecnia, y resulta que una de las vacas que iba a parir estaba muy débil, y nosotros le íbamos a inyectar suero, y eso se inyecta en la vena por el cuello, ¿verdad? Pues no le inyectamos suero. Atrás. No. Bueno, no le inyectamos otra cosa. Le pusimos, en vez de suero, le pusimos un desinfectante, desparasitante, perdón. Y déjeme, sí, papá nunca más nos dejó inyectar. ¿Y sobrevivió? No, murió, pero sí le pudimos sacar la cría. Ok. Sí. ¿Cuál era lo que estábamos hablando? De San Mateo. Lo de San Mateo. Otras cosas que me gusta correr, ¿verdad? Pero si hay algo que también me gusta mucho es el mar. Yo tengo licencia para bucear, y antes tenía motos de agua, pero yo sería feliz de la vida entre tierra y mar, estar. Por eso en la propiedad de mis hermanos que yo voy, y estoy en la montaña, pero a la misma vez veo el mar. ¿Sueño por cumplir? Puchica, vivir en un país donde las desigualdades no sean tan grandes como ahora. Y otro sueño por cumplir de mi parte es cómo hacerle entender y no gobierno, cualquier gobierno, de que a la juventud hay que darle grandes oportunidades, y no las oportunidades de ir a comprar y vender marihuana o ese tipo de cosas. Pero ya ahora, sueño personal, me gustaría tener, aunque sea un botecillo, ir a pescar. Ir a pescar. Sí. Lindo. Así. Eso es relajante. Sí, sí. ¿Se siente pleno? Sí. A pesar de mis condiciones de edad, y también más pleno me siento porque yo he sido operado 2 veces de cáncer. He superado el cáncer, y eso es una bendición que Dios y la Virgen le da a uno, y eso lo hace a uno ver cosas desde otro punto de vista. ¿Cáncer de? Inclusive más humano. Yo tuve cáncer de piel y cáncer de próstata. ¿Es de los momentos más difíciles de su vida? ¿O la muerte de su papá, ver la forma? No, vieras que no. Lo más difícil de mi vida, ¿sabe qué fue? La muerte de mi mamá. Porque a papá lo vi, ¿verdad? Y como lo tuve de inmediato, pero mi mamá, ya una señora sumamente mayor, no caminaba, no veía, ¿verdad? Entonces la cuidábamos mucho. Es más, mamá cuando trataba de quejarse, yo siempre le rezaba el rosario. No todo el rosario, pero con solo rezarle 3 Padres Nuestros. ¿Y usted le ayudaba a su mamá a rezar? Sí. Más bien ella nos enseñó a nosotros, pero digamos, cuando mamá ya estaba sin ver y en cama, quien rezaba el rosario era cualquiera de nosotros, pero cuando ella se quejaba y estaba yo con solo que le rezaba 3 Padres Nuestros, 3 Dios te salve María, no sé, era como algo de Dios, y mi mamá se calmaba, no sentía ningún dolor. Pero yo le pedí a Dios que el día que mamá, porque fue en casa, no estuve en ningún hospital. Yo fui embajador de Costa Rica en Guatemala, y cuando vine a Costa Rica a visitar a mi familia, no me encontré a mi mamá. Me dijeron, mamá está en el hospital médico. Le digo, ¿cuánto tiene de estar? Me dice, mamá tiene 1 mes de estar en el hospital médico. Yo le pregunté que por qué. Me dice, porque tiene cáncer y tiene metástasis. Solo parece que del cuello hacia arriba, hacia la cara, no tenía absolutamente nada. Entonces inmediatamente me fui, llamé a una prima que trabaja en el hospital médico, entré y hablé con los doctores, y me dice, mira, no, doña Clara, lo que tiene es metástasis. Y entonces le digo, ¿qué es eso? Yo quiero decirles que yo soy agrónomo, ¿me podría explicar? Me dice, bueno, es como una mata de café que se va pudriendo por dentro, solo las hojas se ven verdes. Y entonces le digo, entonces, ¿qué está haciendo mi mamá aquí? Si ustedes dicen que le dan 3 días, 4 días, 5 días. Antes de venirme de Guatemala, yo fui a la iglesia del hermano Pedro.
El hermano Pedro para mí es, y yo le decía a mi mamá, ese maje es un santo. Ella estaba a la risa, era un cura. Y fui ahí y me compré un rosario y me lo eché en el pantalón. Como yo venía muy temprano, yo venía en vuelos muy tempranos, me puse el mismo pantalón con que fui el sábado, a la iglesia del hermano Pedro. Cuando yo llegué a ver a mi mamá, lo primero fue que le puse el rosario en el cuello y le dije a los médicos, bueno, si mi mamá no tiene cura y ustedes me dicen que dura 15 días, un mes máximo, ¿qué está haciendo aquí? En la casita. Entonces me la llevé y me la traje inclusive con las batas del Hospital México que ella estaba. Ella feliz de la vida. El héroe de mi mamá, de todos mis hermanos, fui yo porque dice que yo la saqué del Hospital México. ¿Sabe cuánto duró mi mamá después de eso? ¿Cuánto? 10 años. Y usted sabe que mi mamá no murió de cáncer, murió de viejita y del corazón. ¿Cuántos años? 84, 85, casi 90 años. Pero mi mamá no murió de cáncer. Esas son las cosas, los milagros que sé que existen, igual que un sobrino también estaba en Guatemala, me vengo para Costa Rica y me dicen que Poche tuvo accidente en moto, jovencillo, le compran una moto, se chocó con un carro y lo voló como 50 metros y cuando yo fui a ver a Poche, que también cosas de la vida, andaba en misa donde el hermano Pedro en Guatemala, me compro un rosario y lo echo en la bolsa del pantalón, me lo pongo en la mañana para salir. Cuando yo llegué al Hospital México, no pude ponérselo porque Poche era impresionante, era como 4 cabezas, ¿verdad? Y me decían que ya estaba tenía un huequito para alimentarlo y todo. Le pedí permiso, lo guindé en la cama y hoy Poche es un profesional y tiene una chiquita y un chiquito que es una maravilla. Ese mae de Pedro hay que tenerlo amigo. Como dije, le decía yo, mamá, ese mae de Pedro. Es más, déjeme decirles, cada vez que yo voy a Guatemala compro de 50 o menos rosarios porque cada vez que yo me encuentro a alguien con cáncer en Belén, yo le doy un rosario. Compre uno más cuando vaya. Ok, perfecto. Sí, Don Horacio, siempre y cuando rece. Claro que sí. Don Horacio, ya nos vamos despidiendo. De la política, ¿ese es el último baile suyo en política o ese gusanillo sigue ahí para...? Hoy le dije a unos muchachos que llegaron, que quieren hacer práctica en mi despacho, la política es como un vicio. Una adicción. ¿Verdad? Entonces cuesta salir de eso. No podría ser tan activo como lo soy ahora, pero sí jamás dejaré a mi partido. Yo sé cuáles son los principios ideológicos social cristianos, por eso soy de la unidad. ¿Usted es de los mariachi? No soy mariachi, soy social cristiano. Social cristiano. Soy social cristiano. Y ni soy calderonista, soy social cristiano. Perfecto. Entonces, porque conozco bien los principios, sé que con esos principios podemos mejorar este país y por lo tanto creo que, estoy seguro que yo creo que hasta que Dios y la Virgencita me llame y mi tata y mi mamá y mi hermano y mi sobrino que están en el cielo, de que me llamen y que ese día seguro voy a decirles sigan votando por ese partido. Bien, muy amable, gracias. No, gracias a usted. La verdad que ha sido muy ameno. Yo creí que era como más complicado esto, pero muy ameno con usted. Podríamos haber hablado un poquito más. Pero... quiero felicitarlos y quiero hacerlo públicamente. La verdad es que yo muy pocas veces he visto un equipo como el que tiene la Asamblea Legislativa en comunicación. Me parece que la Asamblea Legislativa ha mejorado de mi época, siendo diputado, 98, 2002, ahora en medios de comunicación y los aparatos, los aparatos que ustedes tienen, yo no sé si las cámaras los ven, pero los aparatos que ustedes tienen y el profesionalismo con que están haciendo ustedes, me parece que estoy como en un medio de comunicación de mucha plata que está en la calle. Bien, muchas gracias y a la orden. No, gracias, con mucho gusto. Horacio Alvarado Bogantes en Conozca al Diputado. Continuamos con más información. Hemos presentado Conozca al Diputado.